Vamos a cambiar de tema. ¿Tiene algo relación con lo que estábamos viendo recién, con el momento político, con el momento país? Sobre la estupidez y otros estados de ánimo. Así se llama el nuevo libro del psiquiatra León Cohen, donde analiza temas como el rencor, la histeria masculina, la femenina, los celos, las crisis de pánico. Para hablar en profundidad de este libro nos acompaña precisamente su autor, el psicoanalista León Cohen. León, ¿cómo te va? Bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Andrés, y a todos los televidentes de Canal 24. León, vamos entrando un poquito en materia. Antes de hablar de algún estado de ánimo en particular, ¿en qué estado de ánimo nos pilla este 25 de octubre, una fecha tan importante, pilla al país? ¿Lo sorprende? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en primer lugar, yo creo que buena parte de la población está expectante de lo que va a ocurrir el domingo. Creo que mucha gente está ilusionada, esperanzada, con interés en participar dentro de los límites, por supuesto, que significa, digamos, el cuidado que implica, digamos, toda esta pandemia. Porque en realidad es la posibilidad de una experiencia diferente a la que significa votar, por ejemplo, por parlamentario o por el presidente. Significa votar por algo muy fundamental, que son las normas constitucionales que rigen nuestra convivencia, más esencial. Y eso es una experiencia nueva, porque lo anterior había sido, digamos, a través de los métodos habituales, ¿cierto? El Parlamento, por ejemplo, la moneda, o en dictadura, digamos, a puerta cerrada. Entonces, esta es una experiencia que implica dignidad para los ciudadanos, respeto y darle la posibilidad de que ellos puedan pensar, reflexionar. Cuando uno duda de eso, está dudando de la esencia misma de una sociedad. Es decir, las personas de diferentes niveles socioeconómicos y culturales son capaces de pensar, son capaces de pensar en sus necesidades, pensar en aquellas cosas que han sido causa de humillación o de dolor, pensar también en la protección de sus derechos, tanto las personas, digamos, que tienen bastante como las personas, digamos, que tienen poco. La idea es de que pueda haber una convocatoria y que esa convocatoria le pueda ganar a los extremos que están intentando como impedir todo esto. Es decir, impedir, digamos, como lo del domingo, impedir que se piense, impedir que tengamos un sentido, ¿cierto? Lo que ocurre el domingo va a ser como una lección moral para nuestra sociedad. León, desde tu especialidad, desde la psiquiatría, ¿cómo crees tú que pueden afectar los hechos de violencia que vimos los últimos días en el marco a pocas jornadas del plebiscito de este domingo? Hay mucha gente que ha relacionado, obviamente, quienes están por el rechazo, la violencia con la prueba, pero desde tu lado, desde la psiquiatría, ¿cómo puede afectar en los hechos de violencia que vimos el domingo, en las regiones, sobre todo los días lunes y martes, en la decisión de voto de una persona? Bueno, a ver, estos hechos de violencia, tanto hace un año atrás como ahora, pertenecen a pequeños grupos que aprovechando la impunidad eh, motivados por diferentes tipos de intereses, personas que no conocemos, y lo peor aún, que las fuerzas de orden y seguridad tampoco conocen, lo cual nos deja a todos los ciudadanos bastante perplejos. Realizan este tipo de actividades prácticamente en la que somos testigos los ciudadanos, a veces víctimas también, y por supuesto que aunque sean pocos en relación con los miles y miles de personas que marchan por el apruebo o por el rechazo pacíficamente, igual a través de la multiplicación, el efecto acelerante de los medios de comunicación genera entonces como una reactivación del miedo. Más encima, estamos viviendo una experiencia de miedo casi prepsicótico con la pandemia, porque en todas partes tememos que esté este ser invisible que puede meterse en nuestro cuerpo y destruirnos. Por lo tanto, es un momento muy sensible, muy delicado, es un desafío realmente. Estoy muy expectante de ver cómo vamos a actuar nosotros los chilenos para enfrentar todos estos desafíos emocionales, es decir, poder ir a votar, ¿cierto? Poder desafiar el miedo que tenemos, ¿cierto?, a la enfermedad, poder enfrentar, digamos, como los miedos generados por los extremos
y poder ir a dar nuestra opinión, ya sea por el apruebo o por el rechazo, y por lo tanto abrir espacio al aspecto más reflexivo y racional de una sociedad para generar caminos, ya sea por el rechazo, ya sea por el apruebo, pero caminos. Por lo tanto, es un momento muy especial. León. Eh, Entrando en materia un sí, poco adelante. lo que es tu libro, sobre la estupidez y otros estados de ánimo, tiene mucho que ver, porque lo hemos conversado en otras instancias, León, con lo que ha sucedido el último año, sobre todo con la pandemia. Tú lo dices en tu libro, hay un devaneo por diferentes estados de ánimo. Tú partes por un capítulo bien interesante, la estupidez. ¿Por qué partes con la estupidez? Bueno, ¿qué pasa cuando un ministro de Estado, a raíz de que se ha producido un reajuste de 30 pesos en los medios en el metro, que utilizan miles de chilenos de clase media o de niveles, digamos, precarios, llega y dice por los medios de comunicación que una forma de enfrentar el reajuste es levantándose más temprano para poder entonces ahorrarse ese reajuste? ¿No es acaso una estupidez que esa persona no se dé cuenta el efecto multiplicador, acelerante, exponencial, que sus palabras van a tener en miles, miles y miles de ciudadanos que se van a sentir humillados y burlados, mucho más que por los 30 pesos, mucho más, y que va a activar toda una cantidad de sensaciones de humillación acumuladas durante meses y años? Bueno, esa es una estupidez, dicha por un hombre inteligente, por un doctor en economía, por alguien, digamos, que tiene indudablemente muchos antecedentes. Entonces, la estupidez en las personas inteligentes y además informadas es mucho peor, porque refleja, digamos, la omnipotencia, la arrogancia, la negación de la realidad, de manera que no se ve y se dicen cosas de una forma que no se piensa en ese momento, no se percibe el efecto que eso tiene, que es lo que pasa habitualmente cuando uno dice o hace algo estúpido. Entonces, esta serie de cosas en autoridades, ya sea de los gobiernos de la concertación o gobiernos, digamos, de derecha, han ido como irritando, han ido como dejando en un límite a la ciudadanía, y acumulando, hasta que en un momento en que empieza como ya a superar la capacidad, que las limitaciones que impone el miedo, se genera, digamos, todo esto a través de lo que habitualmente ocurre, es decir, un estallido social muy violento. Pero también eso, a continuación, abrió las puertas a que miles y miles de personas pacíficamente manifestaran a las autoridades de derecha y de izquierda que basta, que hay que convocar a procesos que impliquen la reflexión de la sociedad en torno a temas fundamentales, que no se puede seguir en un camino en el cual los ciudadanos sean, en virtud de la estupidez de las autoridades, humillados y abusados. Y en eso estamos en este momento. León, tú pasas también por otros estados de ánimo, por ejemplo, otras sensaciones, podríamos decir. La envidia. ¿Qué pasa con el líbido? ¿Qué pasa con la intimidad? Son capítulos importantes dentro del libro. Partamos, por ejemplo, por la envidia. ¿Qué ha pasado con la intimidad durante estos meses de pandemia? Más allá del tema del estallido social, que obviamente que es muy importante, pero también esto va acompañado con una crisis sanitaria que nos golpea el estado anímico en todas partes. Claro, por ejemplo, la estupidez es algo que daña sobre todo a la persona estúpida, la que hace la estupidez porque no se da cuenta y todos los que están alrededor de ella se dan cuenta que está diciendo o haciendo algo estúpido. En el caso de la envidia, que es un tema muy frecuente en Chile y que la gente rumorea y que forma parte de la dinámica social soterrada de Chile, pero que habitualmente no se dice explícitamente, no se reconoce explícitamente. Más bien la gente dice cosas como la envidia, yo no la conozco ni de nombre, ni de nombre. No, lo que yo tengo en realidad es una envidia sana, cosa que no existe la envidia sana. En realidad la envidia nunca es sana, siempre es destructiva, es muy primaria y tiene que ver con lo que yo tengo frente a mis ojos. Frente a mis ojos. Yo no puedo tener envidia de Messi, por ejemplo, no puedo tener envidia de Neuer porque yo soy arquero, ¿cierto? No, porque ellos están en otro lugar, muy lejos, pero sí puedo tener envidia de alguien de mi espacio de trabajo, incluso de mi familia, incluso de un vecino, alguien. Por eso en algunos lugares
lo llaman el mal de ojo, ¿cierto? Y eso significa de que lo bueno, lo bonito, lo brillante, etcétera, que de repente yo percibo, a veces sin darme cuenta, en el otro me descompone. Realmente me produce como algo visceral, una especie de rabia, y que la única forma de poder como deshacerme de esa rabia es de repente decir o hacer algo que vaya dirigido a hacer desaparecer eso que me está descomponiendo, ¿cierto? Y ahí es cuando uno ve discursos, palabras o actos envidiosos de parte de, por ejemplo, en una oficina, ¿cierto? Uno ve de repente a alguien que está diciendo algo, ¿cierto? Que no es estúpido, es algo destructivo hacia la persona específica. Y a veces la persona envidiada que recibe todo eso tampoco se percata. Son los testigos que a veces le dicen, oye, ¿te diste cuenta lo que te dijo Carlito en la reunión de otra vez en el casino? No, pero ¿cómo no te diste cuenta? Sí, no, pero Carlito después nos fuimos juntos. Y Carlito no te dijo nada, no, nada, no tenía. Y Carlito no se da cuenta, Pedrito no se da cuenta, la otra gente se da cuenta, pero eso carcome la convivencia, carcome, digamos, las vísceras, carcome a la gente en los lugares de trabajo. Eso es muy frecuente en Chile. León Cohen, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas y recomiendo este libro sobre la estupidez y otros estados de ánimo. León, muchas gracias por este espacio de conversación con nuestro canal de noticias. Chao, chao. Gracias, Andrés, y que nos vaya bien el domingo. A todos los chilenos. Ya, chao, chao.